Digo que bienvenidos todos en este día tan especial. Digo que es un día especial porque es un día en el que alabamos y adoramos a nuestro Dios. Y lo hacemos en asamblea, porque entiendo perfectamente que cada día lo adoramos a través de la oración particular en nuestras casas. Por lo tanto, seáis todos bienvenidos y además tenemos dos personas que nos visitan hoy. Uno es Carmen, aquí de Venezuela. Carmen, ¿qué tal? Ahí está, muy bien. Pues bienvenida, hermano. Es mucho honor cuando nos visitan personas de otras iglesias. Y tenemos otra más de Venezuela. Otra señora allí al fondo. Creo que es señora, no sé. Señorita. Esta es Yuri. Yuri, ¿eh? Gracias. Pues bienvenida también. Nos alegramos mucho que estés aquí con nosotros para celebrar este culto. Celebramos el culto de adoración y alabanza a nuestro Dios y es una bendición, hermanos. De verdad que es una buena bendición poder adorarle, poder cantar a nuestro Dios. Y seguro que cuando salgamos vamos a salir llenos del Espíritu y además con un corazón alegre para que los que nos encontremos también por la calle, amigos y demás, podamos darle este mensaje de que Dios vive y reina en nuestros corazones y también puede reinar en el corazón de otros. Así que, hermanos, bienvenidos. Vamos a comenzar con el Salmo 42, unos versículos del Salmo 42, que también nos anima mucho. Porque el Salmo 42 es un profundo llamado del corazón humano a Dios. Salmo 42. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía y Dios mío. Pues es un clamor que hacemos a nuestro Dios. Y en esta mañana es bueno, porque podemos hablarle directamente, porque aquí estamos reunidos muchos creyentes, hijos suyos, y Él está aquí con nosotros en este día. Bien, pues nos vamos a poner de pie y vamos, bueno, primero vamos a orar dando gracias al Señor y luego ya vamos a entonar himnos. Padre, en este día queremos, Señor, toda nuestra vida queremos adorarte y alabarte, bendecir tu nombre por toda la eternidad. Tú eres nuestro Dios, nuestro Padre, que nos has creado a tu imagen y semejanza. Queremos ser agradecidos, porque tú, viendo nuestra necesidad, Señor, te adelantaste a todo y has provisto un Salvador para nuestras vidas, al Señor Jesucristo, quien ha entregado su vida por nosotros, derramando su sangre en la cruz. Y te damos muchas gracias, Padre, porque esto nos confirma que un día estaremos contigo en el reino celestial. Pues en este día, Señor, abre nuestro corazón para confesarte nuestros muchos pecados, Señor. Porque tú siempre, cuando acudimos a ti con humildad, con sencillez de corazón, proclamando tu nombre y confesando también con arrepentimiento nuestros pecados, tú nos perdonas. Y necesitamos estar en esta mañana limpios de corazón, porque queremos participar también de los símbolos del pan y del vino. Qué bueno, Padre, que tú cada día, tu Santo Espíritu nos guía, nos anima, nos conduce, nos enseña para caminar. Es nuestro deseo en la verdad, en tu verdad, Señor. Pues danos esta alegría, este gozo de poder vivir este día y, Señor, proclamamos tu santo nombre. Te bendecimos y te lo decimos también en el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a entonar unos himnos. Ponemos un pie, por favor. Y sí que os pido, no somos muchos, que claméis a gran voz, porque
pero hay algunos himnos que son muy poco nuevos para mí, entonces, aunque esté aquí adelante, pues lo conozco. Y vamos a comenzar el primero, el 371, Hoy estoy alegre, 371. Dice así este himno: Hoy estoy alegre porque tú me amas, en mi boca hay alabanza y es para ti, Jesús. Alzo mis manos al cielo, sí, mi Jesús, tuya es mi vida. Pues con alegría, con gozo y levantando la voz, todos compasados, eso sí, vamos a crear. Hoy estoy alegre. Y este himno es un himno también precioso, es el 380, aquel que la buena obra empezó. Mirad lo que dice la letra. Es importante que nos fijemos bien en la letra, porque a veces cantamos, ya lo sabemos de memoria y pasamos un poco, pero hay un buen mensaje en este himno. Aquel que la buena obra empezó, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él, Cristo, es fiel en completarla. El que la comenzó será fiel en completarla. ¿En quién? En ti. Pues con alegría, con gozo, vamos a cantar este himno. Será fiel en completar.
174, y también os voy a leer un poquito la letra. La victoria está en Jesús. Y es verdad, Él ha ganado la batalla a Satanás. Por eso hoy podemos decir que somos sus hijos. Y dice así: la victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús. Solo tienes que saber que aunque pasen muchos tiempos donde el mundo se destruya, que aunque estés pasando pruebas, que las estamos pasando, hermanos, el Señor te ayudará. Pues también con mucho gozo, con alegría, vamos a cantar. La victoria está en Jesús. Bien, vamos a tener un tiempo ahora para orar y desearía de verdad, de corazón, que orarais todos los que deseéis orar, libremente, sí, pero que pudierais orar. Y tenemos varios motivos para poder. Primero tenemos que dar gracias a Dios por nuestra vida. Él nos mantiene vivos por un motivo, algo especial para Él. Hoy tenemos 4 personas, familias, cosas por las cuales vamos a orar. Primero tenemos una familia, como siempre hacemos, que es Julie y familia.
Julie estuvieron aquí un tiempo con nosotros, luego ya debido, pues, como siempre, a la caducidad de sus papeleos y demás documentos, tuvieron que salir para Barcelona. Están allí en Barcelona, los hijos ahora están aquí 15 días con nosotros, aquí en Segovia, y es muy bueno que podamos orar por las familias. Dios bendijo a las familias, lo sabemos bien. Fue al principio de todo, cuando Dios bendijo allí en el paraíso a las familias. Y hoy las familias están pasando por ciertas crisis, ¿no? Y es muy conveniente que estemos orando continuamente, sin cesar, por las familias. Yuri y familia. Otra cuestión, cosa que la que vamos a hablar. Vosotros sabéis que domingo tras domingo, hay un domingo al mes únicamente que es libre para que podáis participar el próximo domingo. Pero domingo tras domingo se predica la palabra de Dios. Algunas veces decimos, bueno, la palabra de Dios ahí hay algunas cosas bien, Dios nos ayuda, ¿no? Y no somos perfectos tampoco. Pero cada domingo se predica la palabra de Dios. Y pasado este tiempo de verano, veraniego, después también vienen las enseñanzas en la escuela dominical, niños, jóvenes, adultos también, y otras enseñanzas, preparaciones para el bautismo también. Por lo tanto, también vamos a hablar predicaciones y enseñanzas dando gracias a Dios y que su Espíritu nos guíe para saber verdaderamente lo que tienen que enseñar los maestros y los alumnos, de lo que tenemos que aprender también, ¿no? Predicaciones y enseñanzas es lo que vamos a hablar también. Después tenemos también una hermana, no sé si es misionera, ahora nos dirá Juan un poco María, que yo no conozco mucho el tema, Esther Lórez de Adasa. Y Juan María, por favor, si quieres. Sí, bueno, Esther Lórez es una misionera española que está con el grupo de esos hermanos que andan pidiendo misericordia para Ismael, MPI, ¿no? Que en su corazón tienen llevar el Evangelio a los países musulmanes. Así que Esther Lórez, que de formación es maestra, se propuso en su corazón el llevar el Evangelio a los musulmanes. Y con esta misión fue a Marruecos. Ahí en las montañas del Atlas de Marruecos estuvo llevando el Evangelio a mujeres con reuniones en su casa y todo eso. Envuelto todo en un plan de formación, de enseñar a leer y a escribir a las mujeres y con ello también poderles llevar el Evangelio. Curiosamente fueron descubiertas ella y el grupo con el que trabajaba y fueron expulsadas de Marruecos. ¿Podría decirse que ahí acabó todo su ministerio? Pues no, entonces marchó a Málaga y desde Málaga está llevando el Evangelio a todas las mujeres que vienen desde Marruecos a España y que pasan por Málaga, llevándoles el Evangelio, enseñándoles a leer, a escribir y al mismo tiempo llevándoles el Evangelio. No puede volver a entrar en Marruecos, le hicieron una orden de expulsión, si vuelve a Marruecos irá directamente a la cárcel, pero sigue haciendo su ministerio aquí en España con mujeres musulmanas, ¿no? ¿Por qué se pone el nombre de Adasa? Es el nombre con el cual se la conocía dentro de Marruecos. De tal manera que antes, cuando estaba en Marruecos, no se la podía llamar Esther Lórez para que no la identificasen y no la pudiesen prender, ¿no? Tenía que estar más o menos a escondidas en su ministerio. Ahora se la puede llamar Esther Lórez, aunque ella le sigue gustando identificarse con el pueblo marroquí y llevar ese nombre. Gracias, Juan. Pues, hermanos, oremos por Esther Lórez. Realmente merece la pena orar por una hermana que está entregando su vida al Señor a través de la misión. Y la última petición es todos nosotros, los que creen en el Señor Jesús. El Señor nos dice que somos luz, que somos sal también. Dios es luz. ¿Y qué os digo con esto, hermanos? ¿Qué os digo con esto? Que tenemos que dar testimonio. El mundo necesita mucho testimonio. Necesita que les digamos. Y todos tenemos personas, amigos en el trabajo, en las escuelas, los vecinos, de que podemos hablarles de Dios y de su salvación.
¿Por qué? Porque si no conocen esto, o lo quieren ignorar o lo ignoran, sin quererlo, porque no lo conocen, tenemos que hablarles de un Salvador, que también ha venido para ellos, y que pueden llegar también a conocerlo y a ser salvos. Por lo tanto, tenemos que dar ese testimonio allí donde nos encontremos. Ese testimonio personal, ¿se da en la iglesia? Claro que sí, entre todos damos ese testimonio. Pero qué bueno que cuando salgamos de la puerta para afuera hay tantas personas que necesitan conocer que Dios vive y reina por los siglos de los siglos, ¿no? Hermanos, pues antes de participar en la cena del Señor, vamos a entonar otro himno, nos ponemos en pie. Este himno dice así: ante el trono del gran Dios tengo un perfecto defensor, un mediador llamado amor, que siempre aboga por mí. Grabado en tus manos estoy y escrito en su corazón. Vive en el cielo el Salvador, me guarda un sitio junto a sí, me guarda un sitio junto a sí. Vamos a Primera Corintios, capítulo 11. Primera Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante. Dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad
comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebiereis, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Hasta aquí la palabra del Señor. Que el Señor bendiga su palabra. Celebramos, hermanos, la cena del Señor. Es la cena del Señor, no es nuestra cena. Pero si bien todos los creyentes, aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón, que han sido bautizados también, y además de ser bautizados, el bautismo es para confirmar precisamente al mundo su creencia en Jesús, obedeciendo el mandato que nos dijo. Así que antes de participar también, es otra que tenemos que tener muy en cuenta, y que a veces pasamos un poco de largo de esto, de participar, uno se tiene que arrepentir y tiene que confesar sus pecados ante el Señor. ¿Por qué, hermanos, esto? Porque si lo hacemos así, somos dignos por la sangre de Cristo. Y podemos participar así, si así lo deseas de corazón, del pan y del vino, de su cuerpo y de su sangre derramada para la salvación de aquellos que creen en él. El quebrantamiento del cuerpo de Cristo como sacrificio de expiación por nuestros pecados es aquí conmemorado mediante el partimiento del pan. Nos dijo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado. Es el símbolo del cuerpo de Cristo, pan vivo bajado del cielo, destinado a nutrir espiritualmente nuestra alma. No es un acto cualquiera participar en la cena del Señor. Partimos este pan en memoria de Él. Y luego después también tenemos el derramamiento de la sangre de Cristo, sin la cual no hay remisión de pecados. Podemos estudiar el Antiguo Testamento, ahí la sangre, aquello era un símbolo de lo que es ahora una realidad, de lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Está representada por la copa de vino. La sangre de Cristo fue derramada para sellar así el nuevo pacto. Es verdad, había un antiguo pacto, lo tenemos reflejado en el Antiguo Testamento, pero ahora tenemos un nuevo pacto. El mismo Jesús ha sellado con su sangre ese pacto. Dios misericordioso es misericordioso con toda la humanidad. Así que se declara solemnemente que solo la sangre de Cristo puede hacer expiación en el altar por vuestras almas. Solo la sangre de Cristo. Así que vamos a participar ahora tomando la copa también en memoria de Él, de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Vamos a tomar un poquito de tiempo, luego después solo yo, y ya participamos del pan y del vino. Este tiempo, ¿para qué es, hermanos? Pues para acercarnos verdaderamente a Dios. Y si hay alguna ofensa, si hay alguna cosa, es tiempo para arrepentirnos y hablar con Dios y confesar el pecado. Santo nombre, y también te damos muchas gracias por Cristo nuestro Señor Salvador. Bendito Dios, te damos gracias de corazón, porque si no hubieras previsto antes de la fundación del mundo a Cristo, preparado a Cristo, tu Hijo, el Señor Salvador, estaríamos perdidos, alejados de ti por toda la eternidad. Bendecimos y glorificamos tu santo nombre, Señor, y te damos muchas gracias eternas, porque tú nos has salvado. Y estamos seguros y tenemos esa gran esperanza también de que un día vamos a gozar contigo
en los lugares celestiales, con Cristo, sentados a tu diestra, Señor, donde lo está. Y seremos casta de reyes y sacerdotes, herederos de tu trono de gracia. Cuántas maravillas, Señor. Y que esto ocurrirá, y no tardará mucho, Señor, porque Cristo viene. Bendícenos, Señor, y nosotros bendecimos este pan, representado por el cuerpo de Cristo y su sangre derramada en la cruz con el vino. Ayúdanos a comprender esto y a ser cada día más fieles, más cercanos a ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tenemos ahora un tiempo también especial, bueno, todo es especial para el Señor, ¿no? Pero ahora vamos a abrir nuestros corazones para recibir la palabra del Señor en esta mañana. Y esto está a cargo de Fernando. Fernando, pues, adelante. La segunda, no, de acá, esa, perfecto, no, es la otra, cámbiala, da esa, bien, ahí. Os invito a abrir vuestras Biblias en Segunda de Pedro. Estuvimos el otro día hablando acerca de las virtudes. No sé si recordáis cómo Pedro estaba exhortando a que tuviéramos en cuenta el añadir a nuestra fe pues esas otras virtudes que él nos va dando, ¿no? Esa lista. Y en esta mañana pues vamos a ver un poquito a continuación en los versículos 10-11. Estoy en Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10-11. Dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto tiene que ver con esa afirmación y esa confianza que tenemos que tener en lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Y desde el 12 al 21 es lo que quisiera en esta mañana pues compartir con todos vosotros. Y tiene que ver un poquito con la memoria. Con la memoria. Porque aquí nos va a hablar de cómo Pedro les informa a los lectores de estas cartas que le queda poco tiempo. Cuando uno sabe que le queda poco tiempo, ¿qué hace? Testamento, ¿verdad? Testamento y procurar dejar las cosas bien hechas, todo arreglado para que no haya muchos problemas. Vamos a leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 12 hasta el 21. Dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estáis confirmados en la verdad presente. Pero tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro está luchando aquí con una iglesia a la cual él ama y quiere compartir. Por eso en estos versículos nos habla de cómo él tiene esa preocupación. La preocupación por la iglesia, la preocupación como apóstol, pues de dejar las cosas claras. Y una de las cosas que él sabe es que son creyentes. Y está diciendo, versículo 12, por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. No es algo nuevo, ya Pablo también lo decía, que para él no era gravoso el recordar las cosas. Y yo creo que una de las cosas que nosotros necesitamos de vez en cuando es que nos recuerden las cosas. Y él está diciendo, aunque vosotros las sepáis, en el versículo 12, aunque vosotros las sepáis, sí, yo sé que lo sabéis, y estéis confirmados en la verdad presente. Muchas veces conocemos las cosas, pero necesitamos recordar. Cuando estamos con el pan, el vino, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué? Porque se nos olvidan las cosas. Nos acordamos siempre de lo malo. ¿Y de lo bueno? Eso ya pasó. Por eso, siempre les recordaré estas cosas, es lo que está diciendo. Una de las cosas importantes. Por eso, Pedro, aquí, consciente de su pronta partida, ¿qué es lo que hace? Mientras tiene bien la cabeza, recordar las cosas, volver otra vez a recordar, volver otra vez a repetir las cosas, porque una de las leyes de la enseñanza es la repetición. ¿Cuántas veces no has dicho de memoria la tabla de multiplicar? Y al final te la sabes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la has repetido muchas veces de niño, y eso ya no se te olvida nunca. Pedro está con esa confianza, y también para que tengamos esa afirmación de lo que Dios quiere para nosotros. Versículo 13. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo. Hay otras traducciones que dice: considero que tengo el deber de refrescar la memoria mientras viva en la tienda de campaña que es este cuerpo. Él lo ve como una tienda de campaña. ¿Cuál es la diferencia entre una tienda de campaña y un edificio de ladrillos? El edificio de ladrillos implica algo permanente, algo firme, algo que está ahí. Mientras que la tienda de campaña es volátil. ¿Y nosotros vamos a estar aquí toda la vida? No, vamos a estar con el Señor. Para nosotros el estar aquí es de paso. El tabernáculo que tenían ahí en el desierto era algo ahí, que iban cambiando de sitio según la necesidad. Y cuando David le dice al Señor: te estoy preparando casa, y el Señor le dice que yo no necesito casa. Yo no necesito que me retengas en un sitio concreto. La idea aquí de Pedro es esa idea
de que él ha aprendido a que está de paso. Está de paso. Por eso él nos enseña con ese ejemplo, ¿no? Este ejemplo de Pablo y de Pedro. Hay que entender que cuando uno ya está llegando al final de los días, cambia, ¿verdad? A que la gente mayor te va dando siempre consejos. La gente mayor está siempre ahí tratando de inculcar sabiduría, toda la experiencia que tiene, transmitirla para que aprendas. Pedro está en esa situación de querer transmitir a los demás lo que hay en su vida. Él aprendió a confiar en el Señor. Él habla aquí como que en el versículo 14, en breve tengo que irme. Pedro tuvo que aprender de tal manera que ya en su vida con el Señor, como recordamos, él lo negó 3 veces, ¿verdad? Y el Señor después, en el Evangelio de Juan, le confirma y le dice: cuida a mis corderos, cuida a mis ovejas. Él había aprendido a confiar en el Señor, tanto que en el libro de los Hechos, cuando viene el ángel a sacarle de la cárcel, ¿qué estaba haciendo Pedro? Creo que era el capítulo 12. Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados con 2 cadenas, con doble cadena. Estaba durmiendo de tal manera que el ángel lo tuvo que llamar y darle en el costado, en el versículo 7. Le tuvo que despertar. Estaba descansando, estaba durmiendo, estaba confiado en el Señor. Nosotros algunas veces damos vueltas en la cama, ¿verdad? Porque no estamos descansando. Tenemos que confiar más en el Señor. Tenemos que tener esa actitud. Pedro había aprendido a confiar en el Señor y eso es lo que quiere transmitir. Cuando nos dice aquí que el Señor ya le ha comunicado que en breve tiene que partir. ¿Cómo te pones tú si te dice el médico: oye, que te quedan 3 meses de vida? ¿Qué harías? Te pones de los nervios, ¿verdad? Bueno, no sabemos exactamente cuánto duró desde esto, ¿no? Sí que nos habla la tradición, sobre todo, de que él falleció pues a mediados de los 60 después de Cristo. En esos, porque Nerón murió en el 68 y seguramente, como dice la tradición, él falleció en esa revuelta que Nerón hizo contra los cristianos. Versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. No es algo que, bueno, he tenido por ahí un sueño y me parece que... No. El Señor Jesús se lo ha declarado. Y él conocía bien al Señor Jesús. Había estado bien cerca de él, ¿verdad? Sabía quién le estaba hablando. Versículo 15... También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De qué me estás hablando? De que sigamos leyendo lo que él decía. Que sigamos teniendo esta palabra de Dios, la Biblia. Que tuvierais memoria, que no quede en vaso roto, que no quede por ahí fuera, sino que quede para que podáis seguir leyendo. Y eso es lo que nosotros ahora tenemos aquí. Porque alguien se encargó de poner por escrito todo lo que Pedro iba diciendo. ¿Recordáis quién era?
Marcos. Marcos era el que estaba ahí, una y otra vez, recogiendo todos sus escritos, y lo tenemos confirmado en los diferentes escritores cristianos del siglo II, III. Por ejemplo, tenemos a Papías, que era obispo de Hierápolis, en Asia Menor, y era un antiguo discípulo de Juan. Este escribió, decía así literalmente: Marcos llegó a ser el intérprete de Pedro y escribió con exactitud todo lo que él recordaba, aunque no precisamente en orden, de las cosas dichas o hechas por el Señor. Es que él no había oído al Señor, Marcos, que era el que estaba copiando todas las cosas. Él no era alguien directo que había conocido al Señor y que tenía un conocimiento de la situación, ni lo había seguido, sino que más tarde, como dije, siguió a Pedro, que acostumbraba a impartir la enseñanza según había necesidad. No tenía un orden. Entonces iba diciendo cosas aquí y allá, y Marcos es el que se encargaba de ir recopilando toda la información. Claro, algunas veces la cronología no era muy exacta, ¿no? Pero sí era todo lo que había escuchado a Pedro. Una de las palabras claves aquí que tenemos en este versículo 15 es: después de mi partida. Después de mi partida. Es una de las cosas interesantes. Pedro intenta describir la muerte, ¿no? Pero lo hace de una manera que como que pasa desapercibido. Después de mi partida. ¿Qué palabras utilizamos nosotros cuando alguien ha fallecido? Él da la impresión como que, bueno, me despojo de mi cuerpo, ahí se queda y yo me voy. Esa era la idea que él tenía de tienda de campaña. Este cuerpo, ahí queda, yo me voy, después de mi partida. Qué interesante esta expresión tan peculiar. A partir del versículo 16, cambia un poco la situación. En la primera parte vemos que él está hablando en personal. Yo quiero, yo me voy. Pero ahora, a partir del versículo 7, del versículo 16, dice: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cambia el plural. Cambia a que ya no es él solo, sino que hay más. Hay más personas. Y él se une a ese elenco de apóstoles, diciendo: yo no soy el único. No solo estoy yo aquí diciendo las cosas, sino que somos más. Este cambio de la primera persona del singular a la primera del plural, pues nos ayuda a entender que él está haciéndose eco y como uno más de todos los apóstoles. Pedro nos da esa idea de que, bueno, ¿cuál era el problema que estaban teniendo en las iglesias en aquel tiempo? Pues nos dice: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de los problemas que había era que estaban negando la segunda venida de Cristo. Estaban negando eso. Estaban negando que el Señor va a volver. Hoy en día hay mucha gente, ¿verdad?, que están hablando: el Señor viene, mira cuántas señales. Todo lo que está ocurriendo. Yo creo que en todas las edades ha habido siempre momentos en los cuales la Iglesia ha dicho:
Cristo viene. Y la verdad es que está viniendo. Está en el aire, como se suele decir, ¿no? Él está llegando. ¿Cuándo? No lo sabemos todavía. Por eso, una de las cosas importantes aquí nos está diciendo que la venida de nuestro Señor Jesucristo con fábulas artificiosas. Fábulas artificiosas. En algunos otros comentarios, pues, nos habla de cuentos. Hay personas que están pensando que, a ver, nos hemos dado a conocer el poder de Dios, lo que Cristo ha hecho, siguiendo cuentos, mitos. Todas esas palabras podríamos traducirlas aquí, ¿no? Cuando está diciendo fábulas artificiosas. Cosas que son increíbles. Por eso, ¿qué es un mito? Es un relato que el hombre ha formulado para expresar sus propios deseos sin referencia ninguna a la realidad. Por eso aquí tiene que ser tajante y decir, nosotros no hemos hecho eso. Para nosotros eso no es correcto. Cuando hemos dado a conocer la obra que Dios ha hecho a través de Cristo. No hemos seguido mitos, leyendas, fábulas de ningún tipo. Dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Cuando pensamos en sus propios ojos, eso de propios es algo muy personal. Con mis propios ojos lo he visto. ¿Quién te puede negar eso? ¿Verdad que lo decimos muchas veces para decir, oye, que yo lo he visto? No me lo puedes negar. Lo he visto con mis propios ojos, no con los ojos de otros, no me lo han contado. No es una cosa que yo he oído, bueno, es que me dijo la vecina del quinto que el del primero había visto al del segundo hacer... Vamos a ver. Pedro tiene esa conciencia de decir, oye, que es algo que yo tengo aquí, que yo lo he visto con mis propios ojos. ¿El qué es lo que ha visto? ¿Qué ha visto Pedro con sus propios ojos que nadie se lo va a quitar? Su majestad. Su majestad. ¡Qué tremendo! Él es uno de los testigos oculares. Cuando hay un juicio, ¿a quién van a llamar? ¿A uno que ha oído de rebote una cosa o a alguien que lo ha visto de verdad? Cuando ha sido testigo ocular de los hechos, es más de confianza que alguien que, no, yo he oído rumores. Chico, no me vale. Yo lo he visto. Eso sí me vale. Porque estamos hablando de alguien que lo ha vivido. Alguien que lo ha estado viendo en primera persona. Versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria. ¿Qué os parece esta expresión? Desde la magnífica gloria. ¿Qué nos viene a la mente? Aquí se ve que Pedro era judío. ¿Por qué? Porque cambia el nombre de Dios por otra expresión, por otro adjetivo, por aquello que de alguna manera está hablando de quién es el que habla, quién es el que dice las cosas. Desde la magnífica gloria. Yo muchas veces cuando veo estas cosas digo, con lo parco que soy yo en palabras, hablando de cómo expresar a Dios lo que Él es, ¿no? Cómo los judíos tenían ese vocabulario para no decir el nombre de Dios directamente, para no caer ni ofender
a Dios y decir estas frases tan espectaculares, expresando a Dios. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado. Y si está diciendo este es mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. El Padre para nosotros es Dios, ¿no? Está hablando. Y conocemos ese evento de la transfiguración. También en el bautismo, el Padre habla y dice: en el cual tengo contentamiento. Dios estaba complacido con lo que Cristo estaba haciendo. Y aquí Pedro está expresando esa misma actitud. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Nos está presentando a Dios, y ese momento en el cual solamente 3 personas estuvieron allí con el Señor Jesús, y Pedro era uno de ellos. Por eso dice: hemos visto esa gloria. Y Juan también lo refleja en el capítulo 1 del Evangelio. Vimos su gloria. Por eso aquí nos está presentando esa verdad que nadie le puede negar. ¿Por qué? Porque es su propia experiencia con el Señor. Y es como si hubieran tenido ahí un anticipo del cielo. El estar ahí arriba en ese monte santo, como dice más adelante en el versículo 18. Estar en ese monte santo. Delante del Señor, Dios confirmando, blancos, con vestiduras blancas, con ese resplandor y ese deseo de Pedro de decir: nos quedamos aquí, yo de aquí no me muevo. Es que si estás en el cielo, ¿para qué vas a bajar? Yo me quedo aquí. Vamos a hacer enramadas para que vosotros estéis tranquilos, que nosotros aguantamos, no pasa nada. Por eso el versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estaban con él en el monte santo. No solamente lo vieron, lo escucharon. Son testigos de lo que Dios ha hecho. Y él no está diciendo: es que yo estaba allí. No, es que estábamos. Plural. Estábamos allí, no soy yo solo. Que podría decir: bueno, tú has soñado. No, es que hay más. Hay más personas. Cuando uno tiene una relación personal con el Señor te habla de una manera diferente. Y a cada uno nos habla de una manera diferente. Y tenemos que tener en consideración eso para cuando tenemos que hablar del Señor. Hay algo que nadie te puede quitar y es tu relación con el Señor, tu experiencia personal con Cristo. Cómo Él ha cambiado tu vida. Y eso es lo que te vale para dar tu testimonio. Para hablar a otros de Cristo. Para que los demás puedan ver: oye, ¿estás diferente? Claro, porque tengo a Cristo en mi vida. Porque Él ha cambiado mi vida. Porque Él me ha limpiado. Cuando Pedro está aquí hablando de en ese plural, hablando de que estaban en ese monte santo, estaban en esa situación tan especial, esa experiencia personal que nadie te puede quitar. Pero también tenemos el versículo 19, esta última parte donde añade no solamente la experiencia personal, sino que ahora él nos dice que tenemos también la palabra profética más segura. ¿Cuál es esa palabra profética más segura? La mayoría de los comentaristas hablan del Antiguo Testamento, pero sobre todo de aquellas frases y aquello que vemos que refleja
a Cristo. ¿Verdad que recordáis? Hay salmos mesiánicos. ¿Por qué se les llama así? Porque nos hablan de Cristo. En Isaías, pues vemos pasajes donde dices, es que este es el reflejo de lo que Cristo hizo, de lo que Dios hizo a través de Cristo. Por eso, en esta sección, pues Pedro nos habla de la palabra, no solamente la palabra que ha escuchado del Padre con respecto al Hijo, sino que cómo Dios ha hablado en el Antiguo Testamento, es lo que él conocía, es lo que él entendía, porque tenían el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento se estaba escribiendo. Por eso tenemos que entender toda esta advertencia de parte de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura. Lo que los profetas han dicho es seguro. Lo que Dios ha dicho a través de los profetas es seguro. A la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra. Una vez más, aquí estamos viendo cómo se utiliza este lenguaje metafórico, ¿no? Como una antorcha. ¿Qué es lo que hace la antorcha? La antorcha ilumina. En el griego, la palabra para esto es fósforo. ¿Qué os recuerda el fósforo? ¿Verdad que teníamos nosotros fósforos? Las cerillas que tienen en la punta. Cuando decía, trae los fósforos, eran las cerillas de aquel tiempo, que todavía existen. El fósforo lo que hace es iluminar, alumbrar, quitar la oscuridad. Por eso aquí Pedro lo que está utilizando es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Claro, si tú pones un fósforo ahí al sol, no hace nada, no se ve, no se aprecia. Pero tú cuando verdaderamente quieres iluminar es en una zona oscura, donde enciendes y dices, por fin. Hoy en día ya con el móvil ya no hace falta fósforo, ¿verdad? Todos tienen linterna. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Claro, una vez que ya tienes luz, ya no necesitas. El día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Pedro está hablando aquí de ese día. ¿Qué día es ese? Hasta que el día esclarezca. Ese día se está refiriendo a la venida de Cristo. Hay muchas expresiones que nos hablan de eso. En Hebreos, cuando dice que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos unos a otros. ¿Por qué? Porque viene el día. El día es la segunda venida. La segunda venida de Cristo, que es el problema que estaban teniendo ahí. Por eso Pedro está una y otra vez tratando de llegar a cada uno de esos hermanos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Quién es el lucero de la mañana? El Señor Jesús en nuestros corazones. Hay muchas expresiones así, como en Romanos dice, se acerca el día. En Hebreos 10:25 veis que aquel día se acerca. En Apocalipsis 22, cuando dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. Toda esta simbología. Versículo 20. Entendiendo primero esto. Cuidado. Entendiendo primero esto. Que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Claro. Hubo un tiempo donde la interpretación de la palabra de Dios era solamente por los doctos, ¿no? Con la Reforma se dijo que todo el mundo podía leer la Biblia y entender la Biblia. ¿Por qué? Por la labor del Espíritu Santo en la vida del creyente.
¿Qué conlleva eso? Pues que hay algunas personas que lo malinterpretan y hacen doctrina de cosas que no son doctrinales, o lo espiritualizan tanto todas las cosas que lo deforman. Entonces, una de las cosas que nos aclara el versículo 21, porque nunca, y fijaros que es enfático, nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Si hubiera sido por nosotros, nunca habríamos hecho nada. El hombre de por sí no agrada a Dios. El hombre natural es que no puede agradar a Dios. No puede hacer nada positivo. Por eso nos dice aquí, fijaros que la primera parte es negativa y luego positivo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ese hablaron y escribieron. Es ese concepto de que Dios habla al hombre y el hombre escribe. No es una cosa mecánica. Dios utiliza el carácter de cada uno de los que están escribiendo. No hay problema. ¿Por qué? Porque lo que se está escribiendo es el mensaje de Dios. Lo que Dios quiere. Inspirados o llevados por el Espíritu Santo. Dios controla para que todo eso en el original sea perfecto. Perfecto. Hoy en día hay traducciones de todo tipo y muchas veces nos dejan un poco trastocados las traducciones. Pero tenemos que entender que en el original es perfecto. Es perfecto. Por eso muchas veces hacemos alusión al griego, al original. Hacemos alusión a lo que verdaderamente quiere decir el escritor dentro de su contexto. Porque ya sabéis que un texto sin el contexto, ¿qué es? Un pretexto. Y hay muchas personas que cogen un texto y con eso sacan una doctrina sin tener apoyo en ninguna otra parte de la Biblia. No me vale. No vale. Eso no es lo correcto. Por eso tenemos que ir al origen. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Tenemos que profundizar en la palabra de Dios, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha escrito a través del ser humano. Por eso somos activos dentro de la obra de Dios. No es por voluntad humana, es Dios quien habla, es Dios quien actúa, es Dios quien quiere llevarnos a ese conocimiento de su palabra para que luego actuemos en consecuencia. Por eso Pedro se pone ahí tan fuerte. Primero, con las cosas que sabéis. Sí, yo lo voy a repetir para que no se os olvide. Y os puedo decir que yo he visto al Señor Jesús. No solamente yo, sino más personas. Y somos capaces de recordarlo todavía. Hay personas que llega un momento con la edad que se les olvidan las cosas. Estuve hace poco, bueno, esta semana de atrás, visitando a un familiar, pues que de vez en cuando te dice, ¿y tú quién eres? Está en una residencia. Pero hablando con él, claro, de muchas cosas ya no se acuerda. Pero le empezabas a decir, porque de tal manera, y te sabía el versículo completo. Igual que el Salmo 23. Cosas que aprendió en la escuela dominical. Eso no se le ha olvidado. Por eso os animo a seguir memorizando la palabra de Dios, teniéndola en los corazones. Porque eso el Señor lo utiliza en su momento, para darnos confianza y seguridad. Pedro quiere transmitir toda esa seguridad, toda esa confianza. Nosotros somos aquellos que el Señor utiliza para llevarnos a una vida de recordar una y otra vez. Insistimos siempre en que hay que releer la palabra.
Porque cada vez que la leemos, no sé si os pasa a vosotros, pero a mí me pasa, me encuentro algo novedoso. Algo que he leído muchas veces, pero en ese momento me llega al corazón. En ese momento parece que toma otra forma. Y dices, anda, si esto yo no lo había leído nunca. Sí, lo he leído muchas veces, pero nunca había parado, no me había parado en ver ese pequeño detalle que dices, fíjate. Fíjate. Por eso nosotros tenemos que tener esa confianza en el Señor. Tenemos que tener esa actitud de ver cómo Pedro en ciertos momentos dice, sí, yo os quiero despertar. Pero a la hora de dar testimonio dice, los que hemos estado allí, no soy solo yo, sino todos los que conocemos al Señor, todos los que le hemos visto, todos los que hemos participado de su gloria. Tiene que haber realidad en el mensaje. Como creyentes tenemos que transmitir ese mensaje. Estamos orando por el testimonio en el trabajo. Pasamos muchas horas trabajando. Muchas horas. Con gente que no conoce al Señor. ¿Cómo es nuestro testimonio? ¿Es un testimonio creíble? ¿Verdaderamente tú dices a otros que conoces a Cristo? ¿Eres capaz de dar testimonio allí donde vas? ¿Eres capaz de ir a otro sitio de vacaciones y buscar una iglesia? ¿O coger y poner la Biblia encima cerrada por vacaciones? Que el Señor nos dé sabiduría. Que sigamos leyendo esta carta de Pedro. Él está una y otra vez recordando que Cristo viene. Que no nos durmamos en los laureles. Que estamos en una tienda de campaña. Estamos de paso. Tenemos una eternidad con el Señor. Y muchas veces por un pequeño detalle nos quedamos en las puertas. Cuando Él dice que las puertas están abiertas de par en par. Porque Él ha visto ya la gloria de Dios y puede hablar con confianza y con seguridad. Que el Señor nos dé sabiduría para nosotros también dar testimonio con seguridad, con confianza en lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lo que puede hacer en la vida de los demás. Amén. Muchas gracias, Fernando. Bien, estamos acabando ya el culto y es tiempo también para ofrendar. Hoy tenemos una sola ofrenda. Vamos a dejar ya fijo, lo dijimos ya hace unos domingos, que la ofrenda especial, que en el próximo domingo es para Esther Loren, precisamente, esa ofrenda siempre va a ser el domingo que tenemos el culto libre, en el cual podéis participar. Y es el próximo domingo. Hemos cambiado este día por cuestiones de vacaciones y demás, pero el próximo domingo es culto libre. Y además tenemos la ofrenda especial. Ofrendas y diezmos. La de hoy es la ofrenda normal y aquí tenemos la bolsa. Cuando terminemos el culto podéis pasar los que lo deseéis. La ofrenda es libre para ofrendar. Y cuando hacemos la ofrenda, no ofrendéis, hermanos, con tristeza. No ofrendéis porque hay necesidades. Ya lo creo que hay necesidades en el mundo. Pero no ofrendéis por ahí, sino con un corazón sincero, lleno de agradecimiento al Señor, que nos da cada día muchas bendiciones. Así que con ese agradecimiento participamos el que lo desee libremente de otro. Anuncios, para acabar. Martes, estamos en tiempo de vacaciones, ¿verdad? El martes tenemos culto o reunión de oración a las 8 de la tarde. Bien, si me permitís, que sí, ya sé que me permitís, voy a hacer una exhortación para animaros a que podamos venir los martes, toda la iglesia a orar, como sería mi iglesia. A las 8 de la tarde en verano normalmente hay tiempo libre, lo que pasa es que nos gusta también estar al sol, es lógico.
Y pasear, pues también. Y en la piscina también, qué bueno. Todo eso sí. Pero un día a la semana, un día, iba a decir al año no hace daño, no, a la semana no hace daño, ¿no? Bien. Deseamos, hermanos, y oramos también para que cada iglesia esté llena en la reunión de oración. Y no es decir imposible, porque las noticias que tenemos de otras iglesias, pues vemos que también escasean un poco, ¿no? Esto ocurriría si las personas realmente creyeran que Dios reparte bendiciones, que Dios responde a las oraciones. Y esto hace que las circunstancias cambien en nuestra vida. Sin embargo, a decir verdad, algunas personas pues están un poco, porque dicen que, bueno, que ellos han orado durante mucho tiempo y Dios no ha respondido a las oraciones. Así que muchas iglesias, hermanos, están cerradas ese tiempo de oración. Una pena, pero es así. Nosotros continuamos. Tenemos dos ancianos maravillosos que puntualmente, de no ocurrir algo raro, aquí están para orar todos los martes. Y hay un grupito de personas que vienen, pero nos gustaría, y es nuestro deseo, que nos reunamos todos para orar. Pues ya os digo que tristemente os puedo decir que hay iglesias que han cerrado ese tiempo de oración. Además, muchos creyentes dedican unos pocos minutos al día para orar en la oración personal. Y por lo general, hermanos, para pedir siempre lo mismo. Por eso os invitamos que reflexionéis sobre esto y podáis venir a este tiempo de oración. Voy a terminar con dos preguntas sobre la oración. Dos preguntas. Pensadlo bien, por favor. ¿Cómo podemos romper esta rutina de apatía? ¿Cómo podemos romperla? Y estoy refiriendo a venir naturalmente el martes a orar. Segunda pregunta. ¿Cómo podemos restaurar la oración al lugar que le corresponde en nuestra vida? Al lugar que le corresponde dentro de la iglesia. ¿Cómo podemos ya romper una vez todo esto? Pues mi exhortación, hermanos, es que respondamos a estas preguntas, que veamos con sinceridad en nosotros mismos el por qué no venimos a orar. Y sabemos que la oración es algo precioso para el Señor porque hablamos directamente con el Señor. Y también hay mucha necesidad en la iglesia y fuera de la iglesia para pedir por otros hermanos. Bien, esto es el martes a las 8 de la tarde. Y luego el domingo tenemos el culto libre, en el cual podéis participar. ¿Cómo participamos? Pues acercándonos, porque esto se graba y también lo ven otros hermanos en distintos lugares del mundo. Se graba lo que nosotros expresemos al Señor. Por lo tanto, preparamos algo y lo comunicamos aquí el domingo. Pues vamos a levantarnos, si no hay algún anuncio más, algún anuncio por ahí, nada. Damos la bienvenida nuevamente a nuestra hermana. Y aquí tienes tu iglesia, los domingos, aquí estamos, los martes a las 8 de la tarde, luego hay otras actividades, pero ya a partir de septiembre. Pues nos ponemos en pie para la despedida. Hermanos, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Gracias también por la exhortación. Gracias por la predicación, Señor. Por los himnos que hemos cantado. Por poder participar en tu cena, Señor. Muchas gracias. De verdad que tú estás haciendo, tienes mucha paciencia con nosotros y estás haciendo grandes maravillas en nuestras vidas. Has cambiado muchas vidas, Señor. Sigues cambiando muchas vidas. El Evangelio se está extendiendo, Señor, aunque sabemos que también hay mucha maldad en el mundo y que hay que alcanzar a aquellas personas que tú tienes, Señor, ahí en tu mente, para que ellos sean salvos. Bendícenos grandemente, Padre Santo. Llévanos con bien a nuestros hogares, que seamos dignos de ti
porque nuestra tendencia es a ser indignos. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ayúdanos también a ser fieles, a orar, Señor. Ayúdanos a leer tu palabra y meditar en tu palabra y ser hacedores de tu palabra. Padre, gracias por todo esto, Señor. Y te lo pedimos todo en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén.